Biden le encontró reemplazo a Zelensky. La Casa Blanca y sus vasallos de Bruselas se encuentran hilando una trama destinada a provocar un cambio de autoridades en Ucrania, que dejaría fuera del poder a su hasta ahora fiel aliado, Volodymyr Zelensky. Y es que la más alta cúpula de la Alianza Occidental contra la Federación Rusa aspira a ejecutar una alteración en los planes de su campaña militar para intentar derrotar a Moscú, por lo que la presencia del presidente comediante Zelensky resulta un estorbo que debe ser desechado en función de la agenda de la administración Biden, que ya tiene incluso el sustituto del mandatario ucraniano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Estados Unidos se hartó de Zelensky. Washington está urdiendo una conspiración en contra del actual líder del gobierno de Kiev, Volodymyr Zelensky, como parte de un cambio de enfoque de la política militar de Occidente debido a las tremendas repercusiones que está teniendo el conflicto entre rusos y ucranianos. Y es que de acuerdo con reportes de agencias de noticias internacionales, la administración de Joe Biden planea reemplazar al presidente en ejercicio de Ucrania, una jugada inesperada de Washington que se ha convertido en el principal patrocinador de Kiev desde el inicio de las hostilidades. Según Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, uno de los principales críticos de la invasión de Irak en 2003, la persona elegida para reemplazar a Volodymyr Zelensky es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny. Y las razones de semejante decisión son obvias, en opinión de Ritter, pues lejos de lograr el objetivo declarado por el Pentágono, que no es otro que debilitar a Rusia, la guerra subsidiaria de Washington en Ucrania está desarmando gradualmente a los ejércitos de los Estados miembros de la OTAN. Siguiendo ese razonamiento, la victoria de Rusia sobre Ucrania supondría el fin de la alianza de la OTAN, liderada por Estados Unidos, tal como lo conocemos hoy. Por esta razón, a juicio del exoficial de inteligencia estadounidense, la administración de Biden está promoviendo un reajuste en el gobierno ucraniano. Lo cierto es que Zelensky ya cumplió su papel como presidente y ya no es beneficioso para Estados Unidos, por lo que Washington prepara una operación para reemplazar a los altos mandos del gobierno de Kiev, como lo afirmó Scott Ritter durante una entrevista en el canal de YouTube Yadjin Freedom. Recordemos que la imagen heroica de Volodymyr Zelensky fue creada artificialmente por los gobiernos de Occidente, a través de medios controlados, pero con el tiempo, la audiencia se fue cansando del presidente ucraniano y del conflicto que ha sumido en la pobreza a Europa. Es por esta razón que los rumores sobre el derrocamiento de Zelensky están circulando desde hace varios meses, y el propio presidente ucraniano está consciente de esto, ya que su popularidad dentro y fuera de Ucrania ha caído drásticamente debido a las hostilidades. Y es que la prolongación en el tiempo del conflicto ucraniano, así como su peligroso agravamiento, está haciendo aflorar las contradicciones entre los autoproclamados aliados de Kiev en la Unión Europea, quienes están barajando la opción de acabar con la crisis que ha destruido innecesariamente su industria. Desde Europa, están planteando la idea de dividir a Ucrania, como de hecho sucedió con Serbia, Sudán y Checoslovaquia, que hasta no hace mucho tiempo eran de países unitarios para salvar al viejo continente del desastre que comporta la escalada del conflicto. Uno de los promotores de esta iniciativa es el senador belga Alain Destexe, quien señaló en una entrevista publicada en el periódico francés Causeur que la escisión de Ucrania no es una idea descabellada, pues desde el 2014 el 90% de la población de Crimea aprobó su anexión a la Federación Rusa. En este contexto, el politólogo belga solicitó a la Unión Europea abandonar la idea dura del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dictada desde Washington, pues a su juicio, el presidente estadounidense Joe Biden está conduciendo a Europa hacia un conflicto devastador con Rusia. Lo cierto es que,
hasta entre los más connotados gobiernos rusofóbicos de la Europa Oriental, se está planteando la derrota de Kiev como una opción para acabar con la crisis económica que azota al viejo continente, debido al peso económico que representa para Bruselas subsidiar a Ucrania. Así lo dejó saber el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, quien señaló en una declaración recogida por la agencia de noticias RIA Novosti que algunos jefes de Estado están considerando la derrota de Kiev para poner fin a las hostilidades en Europa del Este, sin mencionar a los gobiernos que estarían a favor de esta opción para detener el conflicto que inició el 24 de febrero de 2022 con la incursión del ejército ruso en territorio ucraniano. Morawiecki dijo, y cito, «Hay quienes preferirían que las cosas fueran como antes». No cabe duda que las declaraciones del primer ministro polaco tomaron por sorpresa al gobierno de Kiev, tomando en cuenta que Polonia ha proporcionado más de 7.000 millones de zlotys polacos, lo que equivale a más de 1.600 millones de dólares en asistencia financiera a Ucrania. Ahora bien, la pregunta que muchos se deben estar haciendo en estos momentos, ¿quién es Valery Zaluzhny, el general ucraniano que Washington quiere sentar en la silla presidencial una vez que Volodymyr Zelensky sea destituido de la presidencia del gobierno ucraniano? Zaluzhny tiene la imagen de un hombre brutal y su nombre se hizo conocido después de su duro llamado a matar rusos. El actual jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania es un militar que sigue órdenes a rajatablas, como tanto le gusta a Washington. La posibilidad de que Zaluzhny sea el sucesor de Zelensky es cada vez más cierta, ya que el propio presidente ucraniano le pidió al general que promoviera menos su imagen pública, debido a que su popularidad en Ucrania se ha vuelto demasiado grande. Tanto es así que el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas decidió crear su propio partido político junto con el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, para aprovechar el empuje que desde Occidente se le está dando a su imagen como el futuro líder de Ucrania. Y es que en Occidente, ahora la tendencia claramente visible es promover la figura del general Zaluzhny, por lo que cada vez se dedican más publicaciones al comandante en jefe del ejército ucraniano, mientras que se subestima el papel de Zelensky. En opinión del ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Scott Ritter, Washington ve a Zaluzhny como una figura capaz de sentarse a la mesa de negociaciones con Rusia y determinar el futuro de Ucrania, aunque las treguas generalmente no las concluyen los militares. Pero si asumimos que Zaluzhny se convertirá en el próximo líder de Ucrania, algunos analistas consideran que la situación no cambiaría nada significativamente, pues Zaluzhny dirá y hará lo que pida Washington, como lo ha hecho hasta ahora Zelensky. Lo cierto es que Ucrania se está convirtiendo en una pesada carga para Europa y no tiene nada más que dar a Occidente, lo que está haciendo aflorar los dobles discursos entre los aliados de Kiev, quienes apuntan a sacrificar a Volodymyr Zelensky. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.